Vamos a ver por dónde van los tiros de hoy. Vamos a hablar con Álvaro Basagoiti, fundador y socio de Trading Pro. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno, en este caso te pido la valoración por ese PIB del tercer trimestre, la segunda estimación, que en este caso se ha quedado sin cambios, 2,8%, y el dato que parece que no está provocando demasiados movimientos en el mercado. Sí, de momento el PIB lo que se esperaba, ¿no? Ese 2,8, un poco por debajo de la lectura anterior, que fue el 3%. Decías tú que poco movimiento en la apertura de Wall Street de momento, esperando quizás efectivamente ese dato que tenemos en nada, 20 minutillos, el dato del PCE, que sí que es un dato importante, ¿no? Porque es el dato de inflación que más se fija la Reserva Federal. Ahí tuvimos las actas del FONC y decían los diversos presidentes de las Reservas Federales que estaban un poco esperando a estos datos para ver si hacía una pausa, ¿no? En la flexibilización monetaria o te da una bajada más. Yo creo que va a tener un paro navideño en bajadas de tipos en Estados Unidos. En Europa sí que posiblemente veamos una bajada de 50 puntos básicos en la siguiente reunión. Entonces, un poco a la espera también del dato del PC, a ver si la inflación, bueno, sigue más o menos controlada, aunque yo creo que no está controlada, pero bueno, ellos dicen que más o menos está controlada. Y el PIB, bueno, un poco en la línea, decía Scott Bessent, que es el nuevo secretario del Tesoro estadounidense, que su objetivo es un crecimiento del 3%. Bueno, ahí está muy cerquita de ese objetivo que tiene el nuevo ministro de Economía estadounidense. Claro, en este caso, si se cumple el guión previsto, Álvaro, que aumente ese PCE 2 décimas hasta el 2,3%, una décima, en este caso la subyacente, hasta el 2,8%. En este caso, ¿la Fed tú crees que bajaría tipos en un cuarto de punto como prevé FedWatch? Claro, yo creo que no, que se puedan tomar ese descanso en Navidades. Decía Deutsche Bank que quizás incluso en 2025 teníamos menos bajadas de tipos que lo que prevé el mercado. Yo sí que creo que seguiremos viendo esta bajada de tipos, que es lo que quiere además Donald Trump. Ya sabemos que se supone que tiene que haber una independencia, ¿no?, entre la Reserva Federal y el gobierno, pero realmente no la hay. Y va a haber presiones fuertes desde la nueva presidencia para que, bueno, tengan los tipos bajos, ¿no? Entonces yo creo que iremos viendo esa flexibilización lenta, paulatina, pero claro, cuidadín con que suba la inflación. Recordemos que las políticas de Trump de aranceles, sobre todo ese proteccionismo, es bastante inflacionario. Entonces, bueno, tampoco se les puede ir de manos, porque yo sí que creo, soy de la opinión de que vamos a tener repuntes de inflación en 2025. Pero bueno, ya veremos en 2025 qué pasa. Por tanto, en el más corto plazo, rally navideño. ¿Tú crees que estos datos sobre la mesa, se cumple el guión previsto, la Fed se queda sin mover tipos, puede perjudicar el rally navideño? Bueno, yo estoy largo, ¿eh? Yo ya personalmente estoy altista en bolsas americanas, en S&P 500, también tenemos en tecnológico americano, o sea que yo de momento lo veo muy alcista. Sabemos que esta semana está acabando ya porque mañana es festivo, pero estacionalmente es muy alcista y estamos en un entorno también bastante alcista. Los datos macroeconómicos siguen siendo buenos, el PMI servicios, que es muy importante porque la economía americana, más del 70% son servicios, salió muy bueno el viernes la semana pasada. El dato del PIB, bueno, pues un poco lo que se esperaba. Ya veremos ahora el PCE, pero en principio los datos macroeconómicos siguen siendo buenos. El nuevo secretario del Tesoro es una persona muy proclive, ¿no?, a los mercados. Por lo tanto, yo creo que los catalizadores siguen siendo para tener un tramo alcista a final de año. Hasta final de año, insisto, yo creo que en 2025 sí que, obviamente, podremos ver alguna corrección, pero de momento, en estas semanas, estos meses, sí que yo sigo viendo tendencia alcista clara. Vamos a las compañías. Bueno, no sé si has dicho que estás, creo que has dicho que sí, que estás posicionado en el sector tecnológico. Las cuentas de Dell y de HP en este caso, bueno, pues las previsiones del mercado pues parece que son insuficientes, le saben a poco y en este caso están dejando importantes caídas en preapertura. ¿Qué te han parecido estas cuentas y qué aspecto les ves? Claro, yo estoy largo en el índice, que es el Nasdaq. Luego, claro, lo que estamos viendo, de hecho, estamos viendo que está mucho más fuerte, por ejemplo, ahora mismo el Russell, Small Caps, está también mucho más fuerte el industrial, el Dow Jones, que el tecnológico. Lo que estamos viendo no es que salga dinero de la bolsa, sino que hay una rotación. Está habiendo una rotación de estos valores tecnológicos a pues, sectores más industriales, más defensivos, incluso small caps. Es verdad que hemos tenido esos datos malos. También vemos está sufriendo un poco, estamos viendo un poco sufrir a las 7 magníficas, que son los que venían tirando del carro todo este 2024 y quizás ahora son los culpables de que el Nasdaq esté, por ejemplo, más lejos de máximos históricos que, por ejemplo, el Dow Jones, que estaba marcando ayer mismo máximos históricos, y el S&P 500, que sigue peleando con esos 6.000 puntos, que es un nivel psicológico tan importante para el S&P. Ahora sí, yo creo que vamos a romper estos 6.000 puntos en el S&P 500 y yo creo que el tecnológico, el Nasdaq,
debería romper también esos máximos aquí a final de año, pese a estos malos resultados que está teniendo, como tú dices, por ejemplo, Dell, que presentaba resultados. Y por último, Bitcoin parece que, bueno, ha pinchado lógicamente con esa, bueno, pues parece que es un, no sé, cota psicológica, vértigo, esos $100.000 y se ha alejado. Ahora, bueno, hoy parece que está más cerca de los 95.000, pero en este caso, ¿cómo ves este activo y si crees que podemos verlo de aquí a final de año en esos 100.000? Algunos expertos hablan incluso de 110.000. ¿Cómo lo ves? Pues mira, te he comentado justo valor psicológico, SP500, los 6.000, que le ha costado mucho, le está costando mucho romperlos. Es un poco lo mismo con los 100.000 en Bitcoin, ¿no? Al final, los 100.000, y esto yo voy comentando ya a tiempo, a mí no me sorprende, yo creo que a nadie, ¿no? Que ahí rebotara, es una zona de recoger beneficios, obviamente, y es un nivel que además técnicamente era una zona de resistencia importante, con una proyección de Fibonacci de un módulo Elliott, entonces era muy normal ver ahí caídas, correcciones, cuidado, ¿eh? La tendencia para mí sigue siendo claramente alcista, los catalizadores siguen siendo muy buenos y de aquí a final de año, obviamente, yo sí que espero que también rompamos esos 100.000. Hará la fiesta, ¿no? Michael Saylor, que viene prometiendo en Navidad cuando rompamos los 100.000. Y yo para este ciclo alcista, ya no sé decirte si antes de Navidades o de cierre de año, pero el ciclo alcista se extenderá posiblemente hasta verano del 2025, si es acorde a los anteriores ciclos, que posiblemente lo sea. Entonces yo sí que veo pues un entorno entre quizás 150 y 200 podemos tener al Bitcoin. Este es mi escenario, ya veremos luego en la hemeroteca, que es muy canalla, si se acerca o no, pero ese es mi escenario y nosotros invertimos en ese escenario. Vamos a exponernos a la hemeroteca, no te voy a poner en aprietos, tampoco te voy a decir, oye, ¿qué pasa con los $2.800 del oro de aquí a final de año? Pero bueno, podríamos intentar afinar un poco el pronóstico. Lo cierto es que, bueno, pues parece que se están despejando algunas expectativas o algunas incógnitas de riesgo geopolítico con esa tregua entre Israel, Líbano o Hezbollah. En este caso, bueno, pues la demanda desde que ganara Donald Trump las elecciones por el activo refugio por excelencia, pues se han disminuido. ¿Cómo ves la onza de oro, Álvaro? Pues aquí también muy alcista. Es cierto que ese alto el fuego, donde ha estado también metido Macron, ¿no? No le ha ido bien como activo refugio. También, cuidado, la fortaleza del dólar, desde que llegó Donald Trump, pues el dólar, el índice del dólar index, por ejemplo, que sé muy bien, ha subido mucho. Es cierto que ahora viene corrigiendo un poco y es cuando estamos viendo cierta recuperación del oro, pero aún así estamos viendo subidas del dólar durante todo el año y también subidas del oro. Yo creo que el oro ahora mismo, viendo un poco los déficits que tenemos en todo el mundo, las deudas que tenemos, es un activo que siempre hay que tener muy en cuenta, hay que tener en cartera, una parte por lo menos. Yo creo que diversificar en oro es necesario, cada uno ya que meta el porcentaje que quiera, y ya que nos podemos dar objetivos, decía Goldman Sachs, que yo no suelo ir nunca de acuerdo con los grandes bancos, o casi nunca, por aquello sentimiento contrario, pero ahora de los $3.000 la onza para 2025, y a mí sí me encaja ese escenario. Nosotros, de hecho, también estamos un poco más a largo plazo, obviamente, esos largos en oro y buscando esos $3.000 onza, que también hablamos, obviamente, de un número psicológico donde podríamos ver recogida de beneficios y zona de resistencias. Álvaro Basaguti, CEO, trader y fundador y socio de Trading Pro. Gracias, feliz tarde y feliz negocio. A vosotros, feliz tarde, chao.